por la presencia siempre muy interesante del Ayuntamiento de Valladolid y de la Fundación Municipal de Cultura en todo lo que significa la organización de la Semana Santa de Valladolid. Como veremos, esta historia que tenemos entre manos a través de este libro, Cultura y promoción de la Semana Santa, 75 años de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, tiene mucho de capítulo municipal. Y también, querido Isaías, por tu presencia, por tu apoyo, por tu labor y la labor impulsora tuya y de todo tu equipo, del secretario de la Junta de Cofradías, de José Miguel Román, también siempre muy empeñado en todas estas cuestiones de la labor editorial. Lo hizo como presidente y lo sigue haciendo como secretario de la Junta de Cofradías. Bueno, pues se han cumplido en 2021, se ha cumplido la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid 75 años de existencia tras haber sido fundada en 1946 como Junta pro fomento de la Semana Santa de Valladolid y haberse transformado en 1959 en Junta de Semana Santa con cambios de reglamentos en esas fechas como los tuvieron después los cambios de reglamento en el año 1979 y en el año 1992. Sin duda, para conocer la trayectoria de las procesiones y de las cofradías en el tiempo post-Gandásegui, es necesario recurrir a esta institución que es la Junta. No lo habíamos hecho hasta ahora de forma sistemática. No se había estudiado la Junta de Cofradías. Nació dentro del ámbito municipal, con aprobación diocesana, para llevar a cabo la promoción y la organización de las procesiones a través de distintos medios y de una serie de cargos que aglutinaban las decisiones para la puesta en escena de las acciones externas de las cofradías, es decir, de las procesiones. Después, desde 1992, la presidencia ejecutiva de la Junta no recaía ya sobre el alcalde correspondiente de la ciudad, como había ocurrido hasta entonces, sino que se encontraba elegida por los distintos representantes de las 18, 19 o 20 cofradías penitenciales que se han ido integrando en la Junta de Cofradías. Lo que era un importante paso hacia adelante, aunque siempre con una notable dependencia material, lógica por otra parte, de la institución sin la cual la Semana Santa sería muy complicado de llevar a efecto. Y eso creo que estamos todos de acuerdo. Porque ya no solamente el Ayuntamiento, de distintos signos políticos a lo largo desde 1946, se ha encargado de la edición de un programa o de carteles, sino que tantas y tantas cosas de nuestra ciudad, el servicio de limpieza, por ejemplo, el servicio de seguridad, la policía, pues es muy difícil organizar una manifestación de dimensiones totales como la Semana Santa sin la participación del Ayuntamiento y, por supuesto, con la necesaria participación y moderación del Arzobispado de Valladolid. Todo eso obliga a tener en cuenta a las personas que han ejercido estas responsabilidades a lo largo del tiempo y yo quiero decirlas, porque es bueno nombrar a las personas. En esa primera fase de la Junta por Fomento de la Semana Santa de Valladolid, desde el año 46 al 59, 3 alcaldes: Fernando Ferreiro Rodríguez, José González Regueral y José Luis Gutiérrez Semprún. A José Luis Gutiérrez Semprún le afecta el cambio de estatutos, se convierte en Junta de Semana Santa de Valladolid, pero el alcalde sigue siendo el presidente de la Junta. José Luis Gutiérrez Semprún, Santiago López González, Martín Santo Romero, Antolín de Santiago Juárez, Julio Hernández Díez, Francisco Fernández Santamaría, Manuel Vidal García, Francisco Bravo Revuelta y Tomás Rodríguez Bolaños. A Tomás Rodríguez Bolaños le afecta un nuevo cambio en los estatutos de la Junta de Cofradías desde 1992 y entonces ya el alcalde va a pasar a ser el presidente del patronato de honor de la Junta de Cofradías de Semana Santa, de la Semana Santa de Valladolid. Tomás Rodríguez Bolaños, Javier León de la Riva y Óscar Puente así lo han sido hasta la actualidad. Pero el presidente, como les decía antes, empezaron a ser elegidos por las cofradías.
Y ahí tenemos a Ángel Tesedo, a José María Fernández Ronda, a José Miguel Román Vaquero, a Felipe Esteban Alonso y a Isaías Martínez Iglesias, que actualmente tienes el honor, porque yo creo que también es un honor, de poder ser el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa. Pero claro, cuando el alcalde era el presidente, el alcalde tenía muchas cosas que hacer también. Y uno que ha pasado por las actas de la Junta de Cofradías, debo decir que casi todos los alcaldes estaban presidiendo las reuniones, pero había un secretario, como decían de un cierto ministro de la monarquía de España, el secretario para todo. Bueno, pues ese secretario para todo, el primero de ellos, y lo fue de verdad, luego hablaremos, fue Ramón Pradera Orihuela, entre 1946 y 1966, que tristemente falleció tempranamente, muy tempranamente. Juan de Dios Silva Mansilla, desde 1966 al 79, Julián Gallego. Después Francisco Fernández Santamaría se convirtió en secretario después de haber sido presidente por ser alcalde. Eloísa García de Battenberg. Y ya en la nueva etapa, José Antonio San Martín de la Riva, Isaías, tú también fuiste secretario, Francisco Martín Fernández, Francisco Javier Martín Cocho, Juan Jesús Marcos Ortega y José Miguel Román Vaquero, que lo es en la actualidad. Y eso con la moderación de los arzobispos y el primer arzobispo que era arzobispo de Valladolid, cuando se creó la Junta de Cofradías, va a ser don Antonio García y García. Sin embargo, este libro, cuando a mí me lo plantearon los de la Junta, y la Junta de Cofradías te da auténtica libertad. No se mete para nada, como no podía ser de otra manera, claro. Eso es un punto esencial. Te da libertad para poder estructurar. Bueno, te ponen un poco de límites para las páginas, aunque aburriese está bien ponerle un poco de límites para las páginas, porque uno se pone a escribir, y no hay manera. Además, el libro lo he terminado en Navidad y a mí, que yo soy mucho más semanasantero que navideño, me ha servido para escapar de algunas cosas. Pero bueno, eso que no me lo oigan. Bueno, si además esto se está grabando, ya he metido la pata. Bueno, sin embargo, sí, además le he querido firmar el 25 de diciembre, se lo debo de reconocer. Me dice mi mujer, tiene cosa, que un libro de Semana Santa se termine el 25 de diciembre. Digo, bueno, no quise decir nada. Sin embargo, este libro no solamente es una historia institucional, el título ya nos dice que vamos por otros caminos. Cultura y promoción de la Semana Santa de Valladolid. Lo que nos obliga a comenzar hablando en el capítulo primero de un tiempo en que no estábamos ninguno de los que estamos aquí, que es el siglo XVI, porque en el siglo XVI empiezan a existir viajeros que vienen a Valladolid. Me encanta, por ejemplo, el texto de Dámaso de Frías o el texto de Tomé Piñeiro da Veiga ya a principios del siglo XVII, y que les llama la atención la Semana Santa de Valladolid, y entonces lo comunican, lo dicen y además lo plasman por escrito y nos han dejado testimonios muy valiosos a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII. En el XVIII ya aparecen esos ilustrados que van a criticar cómo se conservan los pasos. José Mariano Beristain, un hombre tan interesante en el Diario Pinciano, el primer periódico de Valladolid, Antonio Ponz, son pocos semanas-santeros. Beristain y Ponz y yo hubiésemos tenido algunos debates. Son poco procesionales, porque es la religiosidad de los ilustrados. Claro, dice, Beristain habla de que estas son obras parecidas a las de Fidias y, sin embargo, no tienen la conservación y no tienen personas que se ocupen de la conservación de estas obras. Y en el siglo XIX los viajeros que vienen a Valladolid son viajeros que les interesa mucho el Museo Provincial de Bellas Artes. Ese Museo Provincial de Bellas Artes, bueno, pues donde se han reunido algo que para mí, hay que decirlo así, fue una decisión probablemente acertada en lo que se refiere a la conservación de algunos pasos, pero desafortunada en lo que se refiere a la propiedad de los pasos, que fue la desamortización que tiene lugar en 1841, en la época de Espartero, para las cofradías penitenciales. Sin duda alguna había algunas piezas en almacenes, pero otras que estaban al culto, como ocurre con la piedad
de Gregorio Fernández de la Cofradía de las Angustias. Se lo llevaron. Simplemente se lo llevaron para constituir ese museo de la desamortización, que por otra parte es lo que constituyó, que también hubo ahí personajes como Pedro Martínez, como gran factotum de la conservación de tanto patrimonio que existía en los conventos y que salió en una medida tan traumática como es la exclaustración y desamortización. Claro, eso constituye un primer capítulo que termina con un hombre que es el primer gran historiador del arte, que es José Martí Monzó, en sus estudios históricos. ¿Cuánto debemos a don José Martí Monzó, que además era un artista, que además maneja la fotografía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que además dibuja? Y nos realiza unos magníficos capítulos dedicados a las cofradías penitenciales. Claro, un segundo capítulo era necesario y además ahora más, en este tiempo en que se cumplen los 100 años de la restauración del arzobispo Gandásegui, era necesario hablar de cómo se había hecho la promoción en los años 20 y en los años 30. La verdad es que la procesión general, la primera de Gandásegui, estaba prevista para el año 1922 y por mor de la climatología hubo que trasladarla a 1923. También es verdad que en Cádiz, en Astorga, en Zamora, ya existían instituciones parecidas a lo que después eran las juntas de cofradías. Bueno, se llamaban de esa manera, o juntas pro fomento de la Semana Santa. Miren, el arzobispo Gandásegui no fue un semanasantero que añorase las glorias de las cofradías del barroco del siglo XVI, XVII y XVIII, sino las habría reconstruido. A Gandásegui le interesaba la manifestación de religiosidad popular en la calle y se sirvió de aquellas instituciones que fuesen las más dinámicas para ayudarle a todo ello. Y además, pues sí, fundó algunas cofradías, empezó a fundar, pero tardíamente, porque fíjense, la primera procesión general Gandásegui, de la época Gandásegui, es del año 23 y hasta el año 29 no se fundan las 7 palabras y la preciosísima sangre, y en el año 30 el Santo Entierro. Bueno, me he comido antes de Gandásegui, pero no voy a decir nada de él, era al obispo Segura. Mi abuelo no me lo hubiese perdonado, porque mi abuelo era de los seguristas. Y frente a los partidarios, y ganaron los partidarios de Gandásegui. Bueno, el mayor partidario de Gandásegui era el nuncio y el rey, claro, que son los que le nombran arzobispo de Valladolid. Los seguristas fueron muy investigados y entre los seguristas estaban los cofrades de la Vera Cruz. Aquí cuento en este libro, cuento muchas cosas, aunque les hable de muchas cosas ahora, no se piensen que no se tienen que comprar el libro, porque aquí venimos... Esto Umbral lo hizo muy bien, aquí venimos a hablar de mi libro, ya lo hizo él y nos quitó como esa cosa a los autores de... Bueno, fue Segura crea la procesión del Vía Crucis con la Asociación del Cristo de Limpias, pero claro, cuando viene Gandásegui, según algún testimonio, como actúa contra la Vera Cruz y la Asociación del Cristo de Limpias, pues una noche y todo, nos dice un testimonio, cierta talla de la Vera Cruz pasó la noche en el arzobispado. Ya verán ustedes en la lectura qué talla es la que pasó la noche y cómo se recuperó esa talla. Bueno, es un testimonio de una persona muy informada. También los testimonios orales, con precaución, les debemos tratar los historiadores. Los modernistas no estamos acostumbrados porque terminamos en el siglo XVIII. Pero cuando ya tratas de contemporánea, pues los testimonios son muy importantes. Y después de todo esto, la República. La República que supone, por una parte, un fuerte ambiente contra la religiosidad y contra el clericalismo. Ahí está mayo de 1931, nadie lo puede negar. Hay miedo a salir a la calle, hay inseguridad al salir a la calle. Por otra parte, pues no tenemos muy claro, no existen tantas medidas contrarias a las procesiones, son las propias cofradías las que se niegan a salir a la calle porque tienen miedo y porque no garantizan la seguridad. Ahí hay un debate muy importante. En Valladolid no se produce lo que tiene lugar en Sevilla, que en Sevilla sale la estrella y la llaman y todo la Virgen Republicana. Pero bueno, hasta el año 35 no vuelven las procesiones y después se vuelven a suspender en el año 36.
Pero al mismo tiempo, la República nos trae un director general sería un director general de museos, Ricardo Orueta, muy importante. Fue el hombre fundamental para el traslado del Museo de Bellas Artes, que era un almacén en el Palacio de Santa Cruz, a un edificio digno como es el Colegio de Santa Cruz. Digo, el Colegio de San Gregorio, perdón. Y eso lo hace en el año 1933, con un decreto de Fernando de los Ríos y con el apoyo de Francisco de Cossío, que junto con Agapito Revilla habían sido los grandes impulsores de todo esto. Y eso pasa en la época de la República también, igual que decimos unas cosas, pues tenemos que decir otras. Y en el año 36, 37, mejor dicho, 37, 38, 39, se producen las procesiones en Valladolid y salen las procesiones en un ambiente complicado, porque hay gente que viene del frente para poder participar en las procesiones y se vuelve al frente. Y con el ambiente que eso se crea. Y en marzo del año 39 se funda la Oración del Huerto, la Cofradía de la Oración del Huerto, y la cofradía, una de mis cofradías a la que pertenezco, el 26 de marzo, la Cofradía del Descendimiento. Bueno, pues ahí comenzamos el tiempo de la posguerra. Claro, el norte de Castilla dice un día que como no existe una junta que trabaje durante todo el año, esto es muy importante, el trabajo de todo el año sobre la Semana Santa. Se han ido multiplicando las cofradías. El profesor y rector Cayetano Mergelina, qué interesante la figura de Cayetano Mergelina, consigue el depósito del Cristo de la Luz en el Colegio de Santa Cruz para constituir la Hermandad de los Docentes, y resulta que el norte de Castilla un día informa que hay una interesante exposición escolar en el año 42 en Madrid y que está protagonizada por un maestro llamado Ángel Rincón, cuyos hijos nos acompañan, hijos y sobrinos nos acompañan hoy aquí. Este ha sido un capítulo bonito de mi libro, fíjense, que una familia se dirija a ti, te hable de algo que su padre ha realizado y que lo ponga a tu disposición y que lo puedas estudiar con fotografías de lo que sucedió en aquella escuela de la calle Leganitos de Madrid en el año 42 y después en el año 45, enseñando este maestro a sus alumnos que eran de Madrid y que no tenían ni idea de lo que era la Semana Santa de Valladolid, y que este maestro, hijo de maestro y de maestro vallisoletano, don Julián Rincón, pues se dedique a comunicar a esos niños madrileños de la posguerra cómo hacer unas maquetas de Semana Santa, pues realmente es una historia preciosa. Y con sus fotografías y con sus libros de visitas. ¿Qué nos dice en el libro de visitas? Pues con los argumentos de la época, es la posguerra. Aquí no hay nada que nos extrañe. Pero él es un maestro muy adelantado, un maestro que además ha sido nada partidista de nadie durante la Guerra Civil y por eso lo ha pasado mal. Dice que aquella exposición del año 42-45, detrás de la cual no hay ninguna institución, está él, pues con una aceptación, dicen, tan extraordinaria y sorprendente por parte del público que cuantos lo supieron en Madrid desfilaron por ella contándose entre los visitantes altas personalidades, autoridades y jerarquías. Y fíjense, los niños dicen, hombre, dicen con el apoyo del maestro, pero qué importantes son los... Aquí en Valladolid había tantos colegios y tantos colegios de religiosos y nadie había hecho una exposición de maquetas. Pues lo hizo en una escuela pública de Madrid este hombre. Nosotros, niños de esta escuela, hemos querido también vivir esa emoción y ser imagineros, cofrades, nazarenos. Aquí tenéis nuestra obra, es la reproducción en miniatura de los pasos de las procesiones de la Semana Mayor de Valladolid, obra sencilla si queréis, pero entre sus bambalinas y pinturas lleva el calor, la fe y el entusiasmo que estos niños, por las verdades del Calvario, nos ha enseñado nuestro maestro. Y esto lo vuelve a hacer Ángel Rincón en el año 45. Lo podrán encontrar en el libro con toda serie de detalles. Claro, en estos momentos en Valladolid nace el sermón y el pregón de las 7 palabras en la Plaza Mayor, porque eso ya había nacido en la catedral o en la iglesia de Santiago. Alguno puede pensar, yo no mido con regla cuánto dedico a cada una de las cofradías, eso no es una tarea del historiador.
pero la importancia que ha tenido la Cofradía de las Siete Palabras, es justo decirlo, la importancia que ha tenido las Siete Palabras en la fundación de una junta de cofradías y de una iniciativa, por ejemplo, como los conciertos sacros. Ha tenido una grandísima importancia. Bueno, pues ahí se produce el pregón, el sermón, al mismo tiempo nacen otras cofradías, por ejemplo, en el año 44 la cofradía de la Exaltación de la Cruz, en el año 43 la del Despojo, 40 la de la Sagrada Cena, bueno, 45 el Santo Sepulcro, 44 también el Ecemo, me he dejado algunas, no me riñan. Pero ahí aparece ya la Junta por Fomento de Semana Santa, en el año 46. Y desde el principio, conciertos sacros, exposición de maquetas, ahora ya con la participación de grandes escultores muy destacados como Pedro Verdugo, como Ángel Trapote, como Antonio Vaquero, como aquel Juanito Temprano de los juguetes Molines que realizaba las flores para los pasos. Y nace también el pregón de Semana Santa, el primero de ellos pronunciado por Francisco de Cossío en el año 48, el segundo por Martín Abril. Con estos dos, con Javier Martín Abril, con estos dos, a uno cuando va a hacer el pregón se pone un poco más nervioso porque es sucesor de Cossío y de Martín Abril, sin duda alguna. Es verdad que aquí, y esto es así, ¿no? El pregón también ha sido un poquito hijo de su tiempo y en aquellos momentos se colaron algunos personajes enchufados desde la dictadura. ¿Qué hacía un Blas Piñar dando el pregón de Valladolid y no lo daba Alonso Cortés, aquel catedrático republicano como era Alonso Cortés, o por lo menos inspeccionado? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? O aquel que lo dio en el año 1974, en que nací yo, que dio 300 pregones de diversas categorías, era un especialista en dar pregones, de todas las consideraciones. Pero es verdad que también entre los pregones se abrieron paso José María Luelmo, Francisco Pino, Dionisio Ridruejo, Francisco Mendizábal. Qué personaje tan interesante, Francisco Mendizábal, este archivero. El medievalista Luis Suárez, el yerno de Cayetano Mergelina Gratiniano Nieto, que era director de Bellas Artes, el canónigo entonces Marcelo González, por hablar de algunos, y otros que no quisieron. Probablemente Miguel Delibes no quiso dar ese pregón, decía aquello de ¿cómo voy a dar otros pregones en otros lugares cuando le invitaban si no he dado el de mi pueblo, el de Valladolid? Esto por lo menos en el tiempo hasta 1975, ¿no? Se colaron allí algunas personas, efectivamente, insisto en ello, y hubo otras que no estuvieron. A mí especialmente la gran aportación que siempre realizó Narciso Alonso Cortés a la Semana Santa, o el propio, Narciso Alonso Cortés, sin ir más lejos, pues llama la atención. Y luego aparecieron pues, muchas letras al servicio de la propaganda de la Semana Santa, se configuró el programa procesional, nacieron otras procesiones como la del Encuentro, el Rosario del Dolor, la Amargura en las Delicias, la Sagrada Cena, la aportación y la creación del propio paso de la Sagrada Cena, medios audiovisuales y radiofónicos, podríamos hablar del periódico, podríamos hablar de las plumas del periódico, pero podríamos recordar a María Teresa Íñigo de Toro o a Juan Pascual, especialmente María Teresa Íñigo de Toro. El nacimiento de la Semana del Cine Religioso y después del cine religioso y valores humanos vinculado con la propia Semana Santa. Le he dedicado mucho tiempo, aquella película de una muchachita de Valladolid, rodada en el año 1958, en plena Semana Santa, cuando aquel diplomático, Alberto Closes, venía a encontrar a una muchachita de Valladolid, a una mujer de Valladolid. ¿Cómo son las mujeres de Valladolid?, decía. Cualquiera lo dice hoy en día. Porque lo que decían en aquella película, a lo mejor, igual me quitan el pregón. Pero es que era la mentalidad de la época, en el año 1958. Mujeres de su casa, decían. Madre mía, Joaquín Calvo Sotelo. Pero era el tiempo, era en su época. Era su época, ¿no? Y esto hay que contextualizarlo en su momento. Pero hay que ver
qué propaganda se hizo de la Semana Santa de Valladolid a través de esa película. Porque además la obra de teatro de Joaquín Calvo Sotelo no incluye las procesiones previas y la procesión final, cuando siempre dice, cuando después de toda su vorágine por Europa, vuelven a Valladolid y vuelven un Viernes Santo y dicen, estamos en casa, por fin estamos en Valladolid, en nuestra Semana Santa. Yo siempre ahí lloro, porque me encanta ese final de la película. Bueno, y luego aparecerá pues, el nuevo reglamento del 59, las procesiones del desarrollismo, la exposición de París de 1960, el tiempo de oro del periodismo vallisoletano. Y ahí coinciden dos figuras muy interesantes, que son, por una parte, el alcalde Santiago López, que todo lo que se propone lo consigue, que se propone que venga el vicepresidente del Gobierno, Muñoz Grandes, viene Muñoz Grandes. Y dice el Norte de Castilla, y se firman decretos en Valladolid. Fíjense que decretos se firmarían en el año 64, el Viernes Santo. Tendría el tiempo suficiente para ver las procesiones, pero no para firmar decretos. Pero bueno, lo importante es que se hablaba de Valladolid. ¿Que se proponía traer al nodo? Pues se lo trajo el nodo varias veces. ¿Que se proponía otras cuestiones? Santiago López estaba ahí con otra persona con la que trabajaba muy bien, que era el secretario de la Junta de Cofradías, que era Ramón Pradera, ese secretario para todo, que murió desgraciadamente en el año 1966. Y es de Ramón Pradera, yo tengo aquí un texto muy bonito, que Ramón Pradera estaba en todo, en el Real Valladolid, estaba en la Feria de Muestras, estaba en la Semana Santa, estaba en el Ayuntamiento, estaba en todo. En España entera, dice la Junta de Cofradías cuando muere Ramón Pradera, es conocida nuestra Semana Santa, que ya era famosa antes de que Ramón Pradera tomara posesión como secretario de la Junta, es evidente, pero que con él ha alcanzado las etapas más brillantes y que con su concurso ha ganado renombre universal es indiscutible. Más de 20 años de trabajo, 1946-1966, ha dejado Ramón en la organización y puesta a punto de esta Semana Santa, que es orgullo de cuantos nacimos en Valladolid. Sus especiales dotes para el montaje de obras de gran envergadura, cimentados siempre por su impetuosa actividad, se despertaron precisamente en la programación de esta gran Semana Santa. Y decía el alcalde Santiago López, que era un empresario metido alcalde en este sentido, y por eso pues también las cosas estaban en su puesta a punto, ¿no? Casi como un coche. Bueno, pues decía Santiago López, ha sido siempre de Ramón Pradera, ha sido siempre un brillante ejecutor y un magnífico organizador, al que nunca le faltó la fina sensibilidad de la cordialidad para cuantos le rodeaban. Yo he sido un afortunado de su colaboración y he convivido muchas horas de su entusiasmo en funciones de servicio de la comunidad vallisoletana. Lo importante es que la Semana Santa lo que se proponía, en muchos casos lo conseguía, y con medios pocos. Se invitó en 1970 a los príncipes que había de moda. No se vayan por Grace Kelly. Los príncipes de moda eran Fabiola y Balduino. Y como no vinieron Fabiola y Balduino, pues se trajeron a los príncipes de España. Y durante 4 horas estuvieron los príncipes de España en Valladolid, aquel Viernes Santo, aquella tarde de 1970, entre los oficios del Viernes Santo y la procesión general de la Pasión. Importante, muy importante en este momento otras dos cosas, por seguir avanzando, que es el cuidado del patrimonio, la necesidad de restaurar los pasos, es el momento en que se realizan las copias de los ladrones del museo y esos ladrones financiados con muchos esfuerzos por la Cofradía de las Siete Palabras en el año 1965, pues pasan a ser de su propiedad, las copias naturalmente, y están en la iglesia de Santiago. Bueno, pues fue muy importante esa y la labor de los hermanos Solís. Y después, un poquito más tarde, en el año 70, la restauración de la Virgen de las Angustias, que fue muy polémica, porque suponía quitar a la Virgen de las Angustias los puñales de la Virgen de los Cuchillos. Se acabaron los cuchillos. Menudos debates se montaron en Valladolid en aquel tiempo del alcalde José Zurro, que puso tanto interés en la restauración. Y también es muy importante la presencia de un matrimonio que revolucionó la forma de ver lo cultural de la Semana Santa, que es
Federico Battenberg y su mujer Eloísa García de Battenberg. La muerte de Federico también fue una muerte muy prematura. La de Pradera en el 66, la de Federico Battenberg en el 67, cuando estaba dando grandes aportaciones. Pero ella tomó el timón fuerte, porque Eloísa era una mujer muy fuerte, que yo creo que ha sido esencial en esta historia de la Semana Santa. Incluso en esos años 70 se produce también algo importante, es que avanzando, porque tampoco podemos aquí contar todo. En el año 79, después de las primeras elecciones municipales, el primer lugar donde se encuentran los alcaldes de las antiguas corporaciones y los concejales de la antigua corporación y los concejales de la nueva corporación elegida democráticamente, ¿saben dónde es? Pues en la procesión del Viernes Santo. Y eso lo propicia especialmente Francisco Bravo, el último de los alcaldes que no ha sido elegido democráticamente, y Tomás Rodríguez Bolaños. Y con Rodríguez Bolaños también la figura de Pilar García Santos, que se pone muy en consonancia con todo lo que supone la promoción, incluso internacional, de la Semana Santa. El reconocimiento, es concejala de Cultura, el reconocimiento en el año 80 de Valladolid como Semana Santa de interés turístico internacional. Claro que en los años 80 va a coincidir con muchas cosas y con muchas cosas importantes. Es verdad que en algunas cosas los años 80 son difíciles, los años 70 también, de crisis, ¿no? Pero son difíciles. Pero, por ejemplo, se celebra el cumpleaños, más que el cumpleaños, la conmemoración de los 350 años de la muerte de Gregorio Fernández. Pues va a ser una gran exposición organizada por Eloísa García de Battenberg, por José Ignacio Hernández Redondo, y también va apareciendo ahí la figura de Luis Luna, que va a ser una figura esencial en la renovación posterior de la Semana Santa, de la solemnización de la Semana Santa. Y la incorporación de las mujeres a las cofradías. Ya no es importante una procesión de mujeres como era la procesión de la Soledad, sino que las mujeres visten los hábitos procesionales y penitenciales. Y eso fue un gran paso muy importante en el año 87, y hay que ver lo que salvaron las mujeres de un descenso de cofrades que se estaban produciendo en los años 80. Pero además era algo de rigor, algo necesario. Y necesaria siempre será el reconocimiento de lo que habían supuesto como cofradas, que es una palabra que aparece en la documentación histórica de las cofradías. Y es el siglo de oro de la fotografía, desde aquel revolucionario José David Redondo hasta los tiempos actuales de Concellón y Muñoz Rojo, y de toda una generación de fotógrafos, y de todos esos libros de fotografías que yo también voy repasando aquí. ¿Polémicas? Pues ha habido polémicas. Donde hay cofradía hay polémica. Porque donde hay hombres hay cofradía, hay polémica. Eso siempre es necesario y eso es bonito. Eso es bonito. Lo importante es que los medios de comunicación también se den cuenta que no solamente hay polémicas en las vidas de las cofradías, sino que hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas. Hay mucha labor de asistencia social, por ejemplo. Siempre lo ha habido y lo va a seguir habiendo y existiendo. Pues la polémica de los nuevos pasos. En Valladolid es importante la conservación de los grandes pasos, pero claro, tardan en entrar los nuevos pasos. Las calidades han sido diferentes, no lo vamos a negar, pero es que también tenemos una cosa, y es que en Castilla no tenemos una industria imaginera, desgraciadamente. Nos tenemos que ir casi todo al sur. Entonces, bueno, pues hay 2, 3, 4, 5 personas que van contra todo, no contra todo, luchando contra todos los elementos. Es un nuevo tiempo también para el museo. Repito, es la figura de Luis Luna. Creo que era necesario destacar esa figura de Luis Luna en este libro y así lo hago. Y también la restauración de los pasos procesionales que se realizan en el año 2000. Luis Luna ha dejado de ser director en el año 96, ha inaugurado una sala de pasos. En el año 2000 es el tiempo de la dirección de Urrea, de Jesús Urrea, y también la importancia de un secretario de Estado de Cultura como es Miguel Ángel Cortés.
no me venía ahora el apellido. Muchas gracias. Y ya el libro termina hasta la actualidad, con prudencia. Con prudencia no porque yo quiera saltar de la actualidad, sino porque no tenemos todavía suficiente perspectiva para hacerlo. Pero bueno, de eso hay que aprender un poco también de los periodistas, que nos enseñan un poco a tratar un análisis de la actualidad. En los años 90 son unos años muy interesantes, porque son unos años de cambios. Yo antes se lo decía a un compañero de la prensa, son años de profundo cambio. Ángel Tesedo, que no sé si anda por la sala, Ángel Tesedo, José Antonio San Martín en aquellos momentos, en esa primera junta de cofradías de Semana Santa, de los años 90, del 92 al 96, y tú también estabas por allí, tuvisteis que hacer muchos cambios muy acertados, por ejemplo, la realización de llevar los pasos a hombros, porque la rueda no se inventó en Valladolid para llevar los pasos, ¿eh? Entonces, no era una copia. ¿Con cuántas personas he discutido yo? Supuestos guardianes de las esencias, que eso era copiar al sur. No, no era copiar al sur. No se han llevado los pasos a hombros porque no existían personas en los años 30 y 20 suficientes para llevar los pasos a hombros, si no se hubiesen llevado. Pero, por ejemplo, la recuperación de la hermandad de docentes como hermandad universitaria, la reconstrucción histórica de las cofradías. Algunas veces la Iglesia ha sido reticente y ha sido un poco, la Iglesia diocesana, un poco demasiado prudente a la creación de nuevas procesiones. Hombre, no hay que justificar absolutamente nada para recuperar la procesión de regla de la Vera Cruz en el año 1997. No hay que esperar a los 500 años. Es una procesión que no tenía que haber desaparecido nunca. Y hubo que estar camuflándolo en una celebración de los 500 años. Eso me parece, no solamente lo dice un cofrade de la Vera Cruz, lo dice un historiador. Yo creo que eso es importante. Porque muchas veces la Vera Cruz... No, es que la procesión de regla de la Vera Cruz, la procesión de regla de la Pasión, la procesión de regla de la Piedad, la procesión de regla de las Angustias, la procesión de regla de Jesús Nazareno, es que tienen siglos de existencia. No nos podemos permitir el lujo de perder, y lo digo como historiador y con todo el convencimiento. Y la reorganización de la Semana Santa y el nuevo patrimonio de la Semana Santa y la nueva forma de estudiar la Semana Santa y las exposiciones de Semana Santa. Ahí tienen la exposición Tempus, abierta hoy desde el viernes en la sala de exposiciones de las francesas. Es un paso más de la larga serie de exposiciones donde hemos ido colaborando distintas personas. Es un nuevo modo de debatir, de conocer, de contar las cosas de Semana Santa. Miren, les voy a decir dos cositas, porque creo que es necesario reconocerlo. En Valladolid hemos sido siempre demasiado prudentes en hablar de Semana Santa durante el resto del año. Y un grupo de locos se metieron en un bar de Valladolid, en la antigua corredera de San Pablo, en una tertulia cofrade, y en esa tertulia cofrade de gente de muchas edades salieron cosas muy importantes que hoy son una realidad en la Semana Santa de Valladolid. Tertulia cofrade. Y cuando aparecieron las redes sociales, ahí estaba Valladolid cofrade. Con mi amigo Diego Arias Madero, con mi amigo Víctor Arranz, con Ángel Gallego, con Ángel Aceves, con Julián Díez Bajo, personas que no eran periodistas y que han realizado una gran labor de comunicación de la Semana Santa. Y después estaban los periódicos, Vidal Arranz en El Mundo, Luis Amo en El Día, Ignacio Foces en el norte de Castilla, Carlos Aganzo en el norte de Castilla, que al mismo tiempo mirábamos a ver qué hacían unos y otros para hacer alguna cosa mejor todavía, las famosas guías de Semana Santa. La participación de los medios de comunicación, la participación de la radio, el hachón de la COPE con Juan Carlos Pérez de la Fuente, ahora con Javier Luna, aquellos viejos programas de los años 80 de Luis Jaramillo hablando de otras Semanas Santas. Eso todo ha sido muy importante. En una cuaresma que ya no solamente son 40 días, sino que son 40 días de solemnidad. Antes, como indicó en su pregón Nacho Foces, se entraba en la Semana Santa de Valladolid por el pregón, por el besapié del Nazareno.
Ahora hay muchos, además del besapié del Nazareno, solemnísimos, hay otros muchos actos de Semana Santa de Cuaresma que tenemos que apoyar. Por tanto, un bonito modo de celebrar la Semana Santa, y termino, son esos monumentos al imaginero que ahí enfrente, cuando salgamos, de Jesús Trapote, y el de Óscar Alvariño Belinchón, el monumento al cofrade, que a mí tanto me gusta, que tanto me gusta. Y además está situado en un buen lugar. Costó tiempo, ¿eh? Llevó a tiempo petacas, las famosas petacas. Pero qué gran obra escultórica que necesitaba Valladolid. Lo que significa, ¿eh? A lo mejor un cofrade con su hija o una niña que ilusionada viste su primer hábito con un cofrade ya que lo ha vestido muchas veces. Por tanto, una bonita forma, y termino de verdad, una bonita forma de celebrar la Semana Santa también es por la celebración de los centenarios. Yo animo a todas las cofradías y a todos los directivos de cofradías, juntas de gobierno, cabildos, que estamos aquí, cofrades, ciudadanos, que nos incluyamos dentro de 3 semanas, los cofrades ya lo tenemos súper incluido, ¿eh? Nos incluyamos en nuestra agenda la Semana Santa de Valladolid. No muramos de éxito, necesita de nuestro trabajo, necesita de nuestra promoción, necesita de nuestro apoyo, necesita que la echemos adelante, que a nuestros jóvenes les enseñemos qué es la Semana Santa, que lo enseñemos en nuestros colegios, que muchos colegios de diario religioso no realizan procesiones educativas. Yo se las reclamo, es algo muy importante. No tenemos muchos cofrades, ¿eh? No piensen que en Valladolid tenemos unas 340.000 personas viviendo en torno a Valladolid y tenemos 12.000 cofrades. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Entonces, nuestra Semana Santa necesita mucho de nuestra ayuda, de la de todos. No solamente de la de las juntas directivas, no solamente de las del ayuntamiento, no solamente de la Junta de Cofradías, no solamente de otras instituciones, sino de la nuestra particular. Vamos a preguntarnos qué hacemos cada uno por nuestra Semana Santa. Y después, pues, estaremos muy orgullosos de que nuestra Semana Santa sea la más importante. ¿Y qué nos da igual? Lo más importante es conocer las otras y, junto con las otras, hacer un espacio único de pasión, que es en nuestra España el patrimonio por la Semana Santa, que además ha sido exportable durante siglos. Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias por escucharnos. Yo simplemente dar las gracias a Javier y al representante del ayuntamiento. Me ha encantado y no dejaré de leerlo. Y sí que me apunto a esto último que has dicho. El que la Semana Santa sea algo grande es algo de todos, porque la Semana Santa es patrimonio nuestro, de nuestra Semana Santa. Somos nosotros, y si nosotros no hacemos nada o dejamos en manos de otros que promocionen esa Semana Santa, que si así vienen más cofrades a nuestras cofradías, si no lo hacemos nosotros, todos en general, pues la situación va de capa caída y hay que levantarla como sea. Y me adhiero a eso último que has dicho. Y bueno, leeremos el libro con mucho afán y muchas ganas, porque es la única manera también de aprender un poco cómo ha ido nuestra Semana Santa desde que hay directivos que lo promovían y lo movían, y la promoción que sigue adelante, claro. Muchas gracias.